El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Dice Hebreos capítulo 10, una de las cosas que caracteriza el Evangelio cambia es la pasión. Aparte de la pasión, la persistencia. No hay sol, no hay lluvia, no hay sed, no hay hambre que detenga al ejército blanco de salvación. No lo detiene nada. Un día un hombre dijo estas palabras en Hechos: ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? Estaba hablando de un grupo que había venido de otro lugar y dijo: ¿quiénes son estos? Otra versión dice: también estos han venido aquí, los que trastornan al mundo. Así que el Evangelio cambia se ha convertido sin lugar a dudas en la máxima expresión del mensaje de Jesús en el país. Lo reconocen católicos, evangélicos, no cristianos, todos reconocen la tenacidad de este grupo de gente. Pero viendo esto y leyendo mi Biblia, sin duda somos de esta clase de gente. Si algo caracteriza y debe caracterizar al creyente, es su tenacidad en el asunto de continuar en el servicio a Dios y en aquella labor que Dios te llamó a hacer. Cuando Dios llama a alguien, no sé si alguna vez ha leído su Biblia, pero dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Puedo entender que la mayoría de la gente tiene un llamado, y creo que cuando se refiere entonces Jesús a escoger, se refiere a gente con responsabilidades específicas. Cuando hablo o Jesús habla de llamado, creo que se está refiriendo al asunto de la salvación, diciendo todos son llamados a la salvación. No todos son llamados a responsabilidades específicas. Hace algún tiempo atrás lo que nosotros veíamos en la iglesia usualmente era esos llamados, esos escogidos, un grupito, esos que podían predicar con habilidad o tenían algún don de sanidad o de repente tenían una disciplina que cualquiera no podía imitar. Hay gente sobresaliente que podían ayunar 3 días, 7 días, 21 días, podían pasar 8 horas orando, y eso es poderoso. Sin embargo, eran muy pocos los que podían hacer eso. De alguna forma, si Jesús no incluye a los llamados, no los hubiera nombrado. Sin embargo, sé entonces que Jesús se refería, cuando habla del ministerio de la reconciliación, la Biblia habla entonces que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Ahora, todo es todos. Cuando la Biblia dice todos, hace que todos se incluyan en un llamado. Ya salimos de Efesios 4:11 y pasamos entonces al ministerio de la reconciliación, de los cuales cada uno de nosotros somos parte. En este punto nadie puede decir: es que yo no oro tanto, o es que yo no leo la Biblia tanto, o es que yo no canto tanto, o yo no hago esto tanto. Todos aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador deben entender que tienen ahora sobre sus hombros la responsabilidad de llevar este mensaje hasta las últimas consecuencias. No pueden retroceder en cuanto a esto. Ahora, déjeme explicarle que el asunto de servir a Jesús es más que una emoción. Es una determinación que se toma en el espíritu, no en la emoción. Porque le voy a advertir que servir a Jesús es de valientes, no es de cobardes. Servir a Jesús es de gente que tiene un compromiso más allá de sus intereses personales.
Servir a Jesús es alguien que ve un cuadro más grande que el cuadro pequeño de su nevera, de su garaje o de sus necesidades básicas o personales. Servir a Jesús es una clase de gente, podría llamarle yo una raza especial, que pueden ir más allá de lo común. Creo que esas características solamente las evalúa o las sopesa de alguna manera Hebreos capítulo 10 verso 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El asunto es que este verso no lo pueden sacar del contexto, y el contexto dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero y si retrocediere, no agradará mi alma. Ese es Dios hablando en primera persona. Si retrocediere, no agradará mi alma o a mi alma. Dios está diciendo de forma categórica: quiero una clase de gente que esté dispuesta a llevar estas cosas que le estoy poniendo sobre los hombros hasta las últimas consecuencias. Pero quiero que entiendan que no va a ser fácil. Dígale al que está a su lado: no va a ser fácil. Si usted está esperando que al llegar a esta iglesia todo se le iba a arreglar, todo se le iba a poner bien, se equivoca. Tal vez todo se le ponga peor. Porque antes no era una amenaza para Satanás, pero ahora sí eres una amenaza para Satanás. En este punto yo puedo ser sectarista, puedo serlo. Si en este punto puedo ser un poco exigente, puedo serlo. Pero no quiero cobardes en este ejército, porque mi Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: pasión y entrega. Si eso no nos caracteriza, no somos dignos de vivir en esta generación. Si esa no es la característica de nosotros en este tiempo y en este ministerio, no somos dignos de ser llamados entonces precursores de la segunda venida de Jesús, y mucho menos precursores de un avivamiento. Creo que tenemos que llevar este compromiso más allá de nuestras propias fuerzas, y eso me habla de un empuje que nunca he tenido. Nunca tuve ese empuje cuando me enamoré, nunca tuve ese empuje cuando quise casarme, nunca tuve ese empuje cuando quise un carro o una casa. Este empuje requiere más que todas esas cosas juntas. Es el empuje que se tiene solo del Espíritu Santo, y con un compromiso más alto que un carro, una casa o una familia. Sí, vine a molestarlos hoy, porque no podemos conformarnos con lo que hay hoy. Es bueno, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Creo que podemos ser mejores en lo que hacemos. Creo que podemos ser más efectivos en lo que hacemos. Creo que podemos ser más influyentes, incisivos en lo que hacemos, y esto requiere de un compromiso mayor con Jesús. Este compromiso con Jesús no puede limitarse a algo como una obra de teatro. Una obra de teatro no puede limitar mi devoción a Jesús. Eso quiere decir que cuando salgo a evangelizar, mi compromiso no se trata de hacer una actuación, porque mi compromiso va al servicio de Jesús, y más que la actuación, necesito la salvación de alguien en ese lugar. No es que si hago la obra de teatro y alguien recibe o no a Jesús, pues bien lo hice. No, tengo que ir más allá. Esto debo hacerlo para que alguien se salve, y no para que alguien me vea. Y cuando lo hago para que alguien se salve, alguien se salva, o algunos se salvan. Y si mi actuación no fue buena, en fin, no soy un actor, soy un salvador de almas. Haga algo para el buen Jesús. Estamos comprometidos con este asunto de hacer que Venezuela conozca y ame a Jesús. Y en esta decisión no hay vuelta atrás. Dígale al que está a su lado: no hay vuelta atrás. ¿Y qué necesitas? ¿Necesitas algo?
Pues dice Mateo 6, vuestro Padre que está en el cielo sabe de que vosotros tenéis necesidad. Oh, pero no ha llegado el esposo o la esposa. Le voy a leer mi Biblia, porque aún un poquito más y lo que ha de venir vendrá. No tardará. Pero hay una exigencia de Dios, mas el justo vivirá por fe. Dios está diciendo: no quiero gente siguiéndome por las cosas que puedo darle. Quiero gente sirviéndome y siguiéndome de acuerdo a mis estándares. Cuando Él murió en la cruz, no te exigió más que creer en ti. Y cuando tú le sirves a Él, Él no te exige más que tú creer en Él. El asunto de lo que necesito es añadidura, según Mateo 6. Y no podemos ofrecerle a la gente la vendimia que ofrece ahora los canales cristianos de televisión. No podemos seguir ofertando y vendiendo el evangelio. Le voy a decir algo. Tal vez usted esté predicando a Jesús y venga alguien a decirle: ¿qué ganas tú con predicar tanto a Jesús? Tal vez usted le puede decir a esa persona: sí, es verdad, no he ganado dinero, no he ganado reputación o aplausos, no he ganado un empleo bien remunerado. Si usted me pregunta qué he ganado predicando a Jesús, podría yo decirle: tal vez no he ganado mucho o nada. Pero ¿sabe cuánta gente ha perdido el infierno? Tal vez yo no haya ganado mucho, pero el infierno ha perdido todo cuando yo salgo a predicar. Y en este punto tenemos que poner los valores en su lugar. Un día, no es una canción que canto en vano, algún día, en vez de una cruz, mi corona el Señor me dará. Vemos más allá de lo que podemos estar teniendo aquí ahora, hijos. Tal vez estamos renunciando a muchas cosas que queremos. Y pregunto, ¿vale o no el esfuerzo renunciar a eso? Cuando lo que estamos viendo es más grande que un deseo temporal o pasajero. Tal vez tenemos deseos en el corazón, ¿y quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? No estoy diciéndole a alguien aquí que no tengan deseos en el corazón. Estoy diciéndole a alguien aquí que debe amar más el servicio a Jesús que los deseos que tiene en su corazón. Y que tal vez sirviendo a Jesús los deseos en el corazón te cumplen. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa si no? Tiene que haber una convicción más grande que las cosas en la tierra. Y repito, no es que Dios no sepa que yo las necesito, pero es que esta generación no es como ninguna otra. Esa generación no puede parecerse a otra, porque es una generación que está manifestando a Jesús como ninguna otra antes lo hizo. Por lo tanto, no puede estandarizarse igual a las otras generaciones. No puede, imposible, porque al que más se le da, más se le requiere. Y yo veo como ustedes, sin ninguna preparación, y seamos honestos, sin pasar 2 o 3 horas orando o 3 días ayunando, salen a predicar a Jesús. Y cuando están ahí en la calle, yo los he visto. La unción viene, cae sobre la gente se sana, la gente se salva, la gente llora. Y ustedes no oraron ni siquiera en el día. No me digan ustedes que Dios no le está dando un respaldo mayor a cualquiera de las demás generaciones que han pasado antes. Claro que se las está dando. Y el que más se le da, más se le demanda. Tenemos que ser correspondientes a lo que Dios está haciendo con nosotros. Dejar de sentirnos como los grandes protagonistas y sentirnos como la gente que se le está dando mucha gracia. Y como se les da mucha gracia, se les requiere mucha gracia. Jesús en este punto fue categórico al decir: den más de lo que reciben.
En otra ocasión dijo, porque mejor es dar que recibir. Pero aún más, fue más absoluto al decir, si alguien te pide la capa, dásela. Si alguien te pide que lo ayudes por una milla, vete una milla más con él. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, ¿qué estaba diciéndole? Estaba diciéndole, ustedes me vieron a mí, las próximas generaciones no lo harán. No pueden medirse ustedes igual que las demás generaciones. Las otras generaciones hacían lo que hacían por cosas diferentes. Esta generación está conociendo y amando a Jesús como ninguna otra. Eso indica que mis motivaciones deben ser más puras en el asunto del servicio a Jesús. Que no puedo limitarme a un servicio contaminado con la religión o contaminado con el interés. Lo siento, pero no puedo venderles un evangelio diferente al que he recibido. Un evangelio que requiere esfuerzos y sacrificios. Ese evangelio sigue vigente todavía. Ese evangelio que renuncia a lo que quiere para abrazar lo que Dios quiere, aunque arriesgue lo que quiera mi corazón y tal vez nunca lo vea o nunca lo reciba. Tenemos que regresar a esa clase de gente como Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando se pararon frente a aquel rey le dijeron, Señor, el Dios al que servimos, Él nos va a librar de ti, pero y si no nos libra, tampoco te adoraremos. Mi convicción está más allá de que Dios me libre o no me libre de este asunto, me dé o no me dé esto, o tenga o no tenga aquello. Mi convicción y mi devoción a Él va mucho más allá que una cosa que recibo en esta tierra. Tenemos que regresar a la gente de Hebreos 11. Era sorprendente esto. Algunos hombres que morían en las mazmorras resucitaban. Y cuando iban entonces a la casa de la esposa, esto es sorprendente. La esposa le decía, ¿qué haces aquí? ¿Tú crees que liberarte de la cárcel por causa de Jesús y huir de la cárcel? Oiga esto, que esto es sorprendente. La gente estaba en la cárcel, morían en la cárcel, los botaban y allá resucitaban. Cuando estos hombres regresaban a su casa, a su hogar, la esposa le decía, ¿tú puedes vivir ahora huyendo como cristiano? Diciéndole a la gente, me salvé porque me morí en la cárcel, pero me sacaron y ahora ando escondido por ahí, diciendo que no sé nada de Cristo. Porque si el hombre quisiera vivir, o el hombre quisiera seguir viviendo, tenía que vivir negando a Jesús. Así que Hebreos es claro al decir, las mujeres rechazaban a estos hombres y le decían, prefiero que tengas una mejor resurrección. No que resucites para que vengas y huyas y niegues a Jesús, sino para que ahora mueras otra vez y resucites en el día postrero. Yo prefiero que resucites en el día postrero como un digno de resucitar, y no que resucites para juicio porque negaste a Jesús. Esa clase de convicción había en ese tiempo. Hoy no. Hoy no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué perdimos? Perdimos la devoción y perdimos la pasión por alguien que nos amó tanto que murió por nosotros. Alguno de ustedes podría morir por un bueno, como dice mi Biblia, pero ¿quién moriría por un malo? Solamente alguien con un amor apasionado, un amor extremo al punto de no poder discernir el rechazo, pecado o cualquier otra mala obra que hayamos tenido. Y usted dirá, no, no es así. ¿Cómo que no? Mi Biblia dice que Él me amó primero. Él me amó. Él te amó joven, o te amó hombre o mujer, cuando estabas allá en la calle pecando. Ahí Él te amó y te trajo con lazos de amor, para que ahora sentado en la silla tú digas, bueno, yo estoy aquí, sigo aquí, si Dios me da esto, o me hace esto, o me da esto. Esa no es la clase de gente que queremos, ni el cielo ni yo. Queremos esta clase de gente de Hebreos 10:39. No somos de los que retroceden, dijo este escritor, sea Apolos o sea Pablo, dijo, no sé ustedes, yo soy de los que no retroceden. Es la clase de gente que no conocen la palabra huir.
no la conocen. No conocen la palabra retroceder y su caja es de 5 velocidades hacia adelante. No tienen retroceso y parecen carros de pique. Los carros de pique no tienen retroceso, solo es para adelante. Esa clase de generación tiene el poder, óigame esto, de agradar el alma de Dios. Porque está incluido, el verso está insertado en un contexto y dice el escritor: y si retrocedieren no agradará mi alma. Eso indica que esa clase de generación está diseñada para agradar a Dios. ¿Sabe lo que yo veo en el Evangelio Cambia? Un agrado absoluto de Dios sobre esa gente. Puedo sentir esa presencia de Dios de una forma sobrenatural. Puedo sentir que Dios da mucho más de lo que ellos tal vez piensan que están recibiendo. Es algo histórico. Tal vez usted no lo ve porque usted tal vez no viene de las mazmorras de donde yo vengo. Yo vengo de las mazmorras de la religión, donde no había ninguna pasión por Dios, que lo único que había es un sistema de imposiciones, manipulaciones y de competencia. Ni siquiera se oraba por amor a Jesús, sino para competir con el que otro oraba y decirle: yo oro más que tú, yo ayuno más que tú, yo soy más espiritual que tú. Era un sistema absolutamente humanista, no tenía que ver con Jesús. De repente se levanta esta revolución que es de Jesús, una revolución que tiene que ver específicamente con el corazón del individuo y con un agradecimiento profundo. Cuando yo veo estos jovencitos y estos hombres y mujeres bajo el sol, bajo la lluvia, en el barro, en el polvo, no hay duda, tienen un cuadro mayor de servicio a Jesús. Hay algo en ellos, y es que están haciendo algo, están agradando el alma de Jesús. Dice: si retrocediere no agradará mi alma. Eso indica que una generación que avanza cada sábado y cada día en la predicación del evangelio agradan el alma de Dios y preservan el alma. Diga conmigo: somos preservadores del alma. No solamente de la suya, ustedes son la garantía de salvación de este país. Y tenemos que verlo con esa intensidad. Tenemos que verla con esa responsabilidad. Tenemos que verlo con esa característica única. Usted no es igual, usted es diferente. Diga conmigo: yo soy diferente. Pocos hombres y pocas generaciones, en mi opinión personal, creo que la gente que está siendo llamada por Dios en este tiempo van a tener confrontaciones épicas. Y sencillamente por esta razón, porque nunca el diablo vio algo como esto. Satanás está que le tiemblan las canillas. Si tiene rabo, lo perdió, porque nunca yo había visto esto. Pero los llamados van a tener confrontaciones. ¿Oye lo que acabo de decir? Sí, vamos a tener buenos momentos, pero vamos a tener momentos difíciles. Usted dirá: bueno, pero vamos, ¿cuáles son los momentos difíciles? Los vamos a tener. Esto es cíclico. La vida es cíclica. De repente viene un tiempo de torbellinos, de repente viene un tiempo de paz. El tiempo de paz es para que te prepares para el tiempo de torbellino. Pero en el tiempo de torbellino, alégrate, viene un tiempo de paz. Y así vas a vivir la vida: paz, torbellino, paz, torbellino, paz, torbellino, paz, torbellino. Y de repente vas a aprender y a saber que la vida no es solamente estar tirado en una playa tomando un coco frío. Vas a tener momentos de eso, pero la vida no es eso. La vida es una lucha. El problema no es tener miedo. El problema es dejarse controlar por él. Pero cualquiera puede tener miedo. ¿Y será que esto sale? ¿Y será que salimos? ¿Y será que pasa? ¿Y no será que va a pasar esto o va a pasar aquello? Tranquilo. Si tiene miedo, es normal. Pero si usted ve el capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuvo reposado. No obstante, me vino turbación. Job pasó por eso. Así que el miedo es normal. Diga conmigo: es normal. ¿Será que salgo o no salgo de este problema?
¿Será que Dios me sana o no me sana? ¿Será que puedo pagar esa deuda o no la podré pagar? ¿Será que consigo trabajo o no consigo trabajo? El miedo es válido. Lo que no podemos permitir es que el miedo me controle, ni me domine, y que me quite el sueño, y que me tenga tomando pastillas, que me tenga con estrés. Yo tengo estrés. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son. No puede dejarse controlar por eso. Miedo, claro que sí. Que voy a empezar un negocito de un carrito perro caliente. ¿Será que me va bien? No, mejor no. Yo como que Mire, los miedosos nunca emprenden nada. Yo prefiero ser un valiente que fracasa y no un cobarde que nunca emprendió nada. ¿Alguien oyó eso o no? Sí, 1000 veces. Prefiero ser un valiente que fracasa. Pero alguien que fracasó fue que empezó algo, emprendió algo, intentó algo. Pero alguien que nunca fracasa es porque nunca intentó algo y nunca emprendió algo. Y en este punto prefiero ser un valiente que fracasa a un cobarde que nunca intentó nada. Sí, mis chichones en la cabeza pueden hablar de mis fracasos, pero esas experiencias son válidas. Y déjeme explicarle que la valentía siempre trae cicatrices. Siempre. No hay un valiente que no tenga una historia después de una cicatriz. ¿Quién luchó contra ese miedo? Job. Job dijo que le vino turbación, le vino miedo, pero se atrevió a seguir creyendo y esperando algo que iba contra todo pronóstico, porque Job estaba arruinado, destruido y enfermo. ¿Qué podía esperar un hombre de esos? Sin embargo, él venció el miedo, lo tuvo y lo venció. Nadie puede hablar de vencer el miedo a menos que lo tenga. Nadie puede hablar de ganar una batalla a menos que la luche. Eso indica que tú no puedes mantenerte a la expectativa y como alguien muy sabio viendo los toros de lejos. Eso es falso. Quien vive así nunca obtiene una victoria. Solamente le quedará ver la victoria de todos los demás o las derrotas de todos los demás, pero nunca tendrá sus propias derrotas y sus propias victorias. Y ambas son necesarias. Trate de agarrar una batería y póngale un solo cable. Póngale el positivo, porque usted es muy positivo, y se lo pega al bombillo. Va a conseguir una verdad: el bombillo sigue apagado. Quítele el cable del positivo y póngale solo el negativo, porque usted se la da de mala pava y tiene una nube negra sobre usted echando rayos, y se la pone el bombillo, tampoco prende. Necesita pegarle al bombillo el positivo y el negativo, y se alumbra todo. ¿Quiere ver una explosión de experiencias en la vida? Necesitas ambas. Necesitas las victorias, pero necesitas las derrotas. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Necesitas emprender, necesitas el éxito, pero a veces el fracaso. Qué emocionante. A veces cuando me pongo a jugar fútbol con mi hijo, venimos en la camioneta y me dice: hoy no jugué bien, no hice casi goles. A veces viene, hice goles bastante, jugué buenísimo. Esas dos, ¿cómo sabe él hoy que jugó bien? Porque antes jugó mal. ¿Y cómo sabe que jugó mal? Porque antes jugó bien.
La dinámica de la vida te enseña algo. El asunto se trata de avanzar. Un día avanzaré menos, un día avanzaré más, pero todos los días avanzo, que sea 1 milímetro en la vida. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: no soy de los que retroceden. Olvídenlo. ¿No dice mi Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio? Eso indica que el cobarde nunca estará lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Es decir, aunque sientas miedo, sigues avanzando. Sigues avanzando. Sigues creyendo y esperando el milagro. Sigues adelante. ¿Sabe lo que le pasó a Job? El diablo va a tratar de hacer eso siempre. Job se levantaba cada mañana y sacrificaba ovejas, algún buey, lo sacrificaba. Eso era adoración para Dios. Pero era el dinero de Job. Lo primero, no pelee los ojos tan fuerte, lo primero que el diablo quiere tocar siempre será tus finanzas. Siempre. Vamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque quiero que la lea, por favor. Vaya a Job capítulo 1. Dice: vino un mensajero y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Arruinado. Mire, no le quedó ni un perro para sacrificar. Pero le voy a decir algo. El diablo sabe que la gente, para adorar, necesitan tener una sensación de seguridad en el corazón. Satanás sabe, no por sabio, sino por viejo, de tantos años echándonos broma, que un hombre o una mujer no adoran igual cuando tienen dinero a cuando están pelados. Que hay que ser un verdadero adorador para adorar al Señor cuando sabes que no tienes dinero y que tienes deudas. Que hay que ser un bravo orando para orar y mantener tu mente en las prioridades de Dios y no en las deudas que tienes que pagar. Al final, ¿qué fue lo que el diablo quiso quitarle a Job inmediato? Su adoración. Su adoración. ¿Qué es lo que el diablo va a tratar de quitarte? Y por eso te trae tantos problemas financieros. Quiere quitarte tu adoración. Quiere que tú vengas a la iglesia y estés como una Magdalena llorando. No adorando, no, llorando como una Magdalena. Porque a mí, Señor, ayúdame. Eso no es adoración. Eso es una queja maquillada. Podría yo decir una queja espiritualizada. Señor, y usted piensa que fulano está quebrantado. No, está llorando como una niña por los problemas que tiene. Los tengo que jurungar. Vengo cada 15 días. Tengo que aprovechar y jurungarlo bien cuando vengo. Necesariamente tengo que jurungarlo. ¿Sabe qué? Diga que está a su lado: no dejes que el diablo te lleve la adoración. 1000 veces no. 1000 veces no.
Satanás quiere robar tu adoración. Quiere que tú vengas al templo y tú no puedas adorar. Quiere que tú andes por allí en la calle con cara de limón, y que tú estés en el metro con una cara seria, bravo o brava, y haciendo puchero todo el trayecto de tu trabajo a tu casa, y teniendo una queja en el corazón constante: nada me sale bien, a mí nadie me quiere, y para qué yo oro, y para qué yo voy a la iglesia. Se llaman quejas y nunca traen nada bueno. Lo que hace que el cielo se abra y que Dios camine en medio de ella es la adoración. Dice Dios: yo me muevo en medio de la alabanza de mi pueblo. Es decir, Dios, ¿podría yo llamar eso? Porque otra traducción dice: yo danzo en medio de la alabanza de mi pueblo. ¿Podría yo pensar que a Dios le gusta bailar mi adoración? Cuando digo bailar, no me imagino ni merengue ni salsa, pero ¿hará algún gesto el Señor cuando alguien le adora? Lo que quiero decirle es que una de las cosas que Satanás persigue es la adoración de alguien. No hay algo que a Satanás le moleste más que la adoración. ¿Y sabe por qué? Porque antes de Satanás caer y era Luzbel, él era la expresión de adoración en el cielo. ¿Sabe qué ocurre? Si usted lee Isaías 14 y 27, se dará cuenta que los instrumentos musicales estaban insertados en el mismo cuerpo de Satanás. Eso indica, o de Luzbel, eso indica que cuando él caminaba hacía música. Cuando Luzbel caminaba hacía música. Cuando Miguel caminaba se oían el sonar de la espada y de los cuchillos y de las cosas porque Miguel está armado hasta los dientes. Él es el príncipe o el capitán de los ejércitos de Dios, el arcángel Miguel. Cuando Gabriel camina se oye como pasando la página, porque Gabriel siempre acarrea el mensaje de Dios. Pero acerca de la adoración y la música estaba a cargo de Luzbel. Por eso tenía la habilidad de crear música y la sigue teniendo. Pero no se olvide que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero son uno. Es decir, cuando Luzbel fue creado por ellos tres. Así que no necesito aprender música de Satanás si tengo al Espíritu Santo. ¿Alguien oyó eso o no oyó eso? Ahora bien, Luzbel camina en el cielo y crea adoración y crea música, pero un día se le ocurre decir estas palabras: subiré y seré semejante al Altísimo y me sentaré en su trono. Y Dios se dio cuenta que el ángel o el arcángel Luzbel tenía maldad en su corazón, y se da cuenta cuando ya Luzbel ha contaminado un tercio de los ángeles del cielo y les ha vendido la idea de que como él accede a Dios, tiene conversaciones de acuerdo con Dios, y es posible que le haya vendido la idea a los ángeles de que él sería el co-Dios o el Dios asociado, mayor que el arcángel Miguel, mayor que el arcángel Gabriel, mayor que el Espíritu Santo y mayor que Jesús, porque Jesús era el Hijo y el Espíritu Santo, pero él quería ser igual a Dios. Me sentaré y seré semejante o igual al Altísimo. Le vendió la idea a los ángeles del cielo, un tercio de ellos, que él sería de alguna forma el próximo Dios, como si fuese a elegir un nuevo Dios. Y Dios sencillamente, el día que ya no lo soporta o no lo tolera, porque mi Biblia dice: y se halló pecado en él. Eso es sorprendente, que el pecado haya llegado al cielo, pero eso es un cuento que nunca podré predicarle porque nunca he ido. Sería completamente especulativo de mi parte decir no. Ahora bien, resulta que Dios patea a Satanás, le dice a Miguel: vaya y me saca ese diablillo, y me lo patea. Ya ustedes conocen esa historia en Apocalipsis 12. Pero entonces ocurrió algo. Ocurrió que el cielo se quedó sin adoración.
Un día Jesús está caminando y se consigue una mujer en el pozo, y en esa conversación le descubre la mujer que ha tenido 8 hombres, que el que tiene ahora tampoco su esposo. Le habla toda su vida. No era una santa. Pero Jesús no la condena. Cuando Jesús le dice, ella le dice, bueno, ¿y dónde está él para que crea? Y me dice, aquí está. Soy yo. Lea su Biblia, después le predico ese mensaje. La mujer se regresa a su aldea y todos creen en Jesús por la predicación de la loca brincona. Sorprendente. Dios no escogió al sacerdote del templo, Dios no escogió al escriba ni al levita. Dios escogió a la loca de la ciudad, a la más loca. La mujer se bajó del pozo y se fue tongoneándose hasta la ciudad y se paró en la plaza central y empieza a predicar de Jesús y a decir: este hombre me habló y me dijo esto y esto y esto y esto, y es un verdadero, y es Dios, y es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, y aquel día todos creyeron por causa del testimonio de aquella mujer. Para todos, la loca, brincona, regalada. 8 llevaba. Y Jesús le dice: el que tienes tampoco es. O sea, no te pienses quedar con ese. Sí es lo que Jesús le dice. Y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. O sea, no es estable, no es con el que te vas a quedar. Tienes pensado seguir. O sea, Jesús le dice: no me vengas a mí con santurronerías, que yo te conozco. Yo sé quién eres tú, hija. Yo sé quién eres. Pero con todo lo que eres te voy a comisionar para llevar mi palabra y mi evangelio a tu aldea. Y te voy a decir otra cosa: tu aldea no va a ser salva por los santos o santurrones que hay adentro, sino por ti. Vaya y predique mi nombre a esa aldea. Por alguna razón esta mujer no le dice a Jesús, no le dice: Señor, es que va, lo único que me van a ir son los hombres. No, creyó toda la aldea, dice mi Biblia. Pero en medio de esa conversación le dice Jesús a esta mujer que el Padre anda buscando. ¿Qué está buscando el Padre? Jesús conocía la historia del cielo y de alguna forma él sabía que su Padre se complacía en la adoración de Luzbel, y Jesús estaba buscando hermanos para que luego salieran a predicar su nombre, pero el Padre estaba buscando hijos que lo adoraran en espíritu y en verdad. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo en esta noche? Cuando yo salgo y predico a Jesús, estoy haciendo la obediencia a la gran comisión de Marcos 15 y Mateo, y estoy militando en el ministerio de la reconciliación. Pero cuando yo adoro, estoy agradando directamente al Padre, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando yo empiezo a adorar al Padre con deudas, con conflictos familiares, con problemas y con todo lo demás, y yo agarro todo ese lastre, lo echo a un lado y adoro en espíritu y en verdad, el Padre dice: esto es lo que yo quería en la tierra. Adoradores que me adoraran aún con problemas, aún con deudas, aún con rechazos, aún con debilidades, pero me adoran en espíritu y en verdad. Así que no permitas que nada te quite tu adoración, porque eso es lo que el Padre está buscando en ti. ¿Alguien dice amén? Podría puntualizar ahora: que busca el Padre, que tú le adores en espíritu y en verdad. Que busca el Hijo, que tú le prediques con toda pasión. Que busca el Espíritu Santo, que tú te dejes perfeccionar. Podría entonces conceptualizar esto, y de alguna forma nunca permita que Satanás te quite la adoración. Cántale al Señor, adórale. La adoración no es solamente música, la adoración
Es un profundo agradecimiento que sale del corazón. A veces sale en forma de música o de letra, pero a veces sale en forma de lágrimas. Y muchas veces las lágrimas adoran más que la música. En estas manifestaciones no hay una. Al final, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Él perdió a Luzbel y ahora no ganó un ángel, ganó hijos que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso yo le digo en esta noche: no permita que nada, absolutamente nada, le quite su adoración. En el capítulo 2 de Job, verso 11, en Job 4, 1 al 9, Job tiene que lidiar con algo que usted tendrá que lidiar, y son supuestos amigos de fe que se convierten en enemigos, diciendo que lo que te está pasando es porque estás mal o estás en pecado. ¿Y qué va a pasar cuando le pase a ellos? Pero de alguna forma vas a tener que enfrentar esta realidad algún día en tu vida. Cuando mi hija enfermó, no podía creer que había gente diciendo: ese es el juicio de Dios sobre él. Y yo decía: ¿cómo alguien puede pensar que Dios va a venir contra la integridad de la vida de una niña para cobrarle una factura a su papá? No hay duda que la gente que dijo esto ni conocen a Dios ni leen su Biblia, aunque lo oímos de líderes. Vas a tener que lidiar con eso y tendrás que tomar una decisión: o te llenas de odio contra esa gente y rencor, o sencillamente lo dejas pasar. Porque nadie va a quitarme mi adoración, nadie va a quitarme mi integridad de servicio a Jesús, y nadie va a contaminar mi corazón con un odio que al final siempre será estéril. No importa lo que alguien diga de mí, no importa lo que alguien piensa de mí, eso nunca puede ensuciar y contaminar mi corazón para el servicio a Jesús. ¿Sabe lo que hizo Job? Los oyó con paciencia, los oyó a cada uno. Todos le echaban en cara que lo que estaba pasando era el resultado de sus obras, de sus pecados, de sus faltas. Pero sorprendentemente al final, Dios, después lo lee en casa, le dice a los amigos de Job o amigotes de Job que Job tenía que orar por ellos. Job tenía que orar por ellos. Dios dice: Job debe orar por ustedes. Pero también Dios dice eso porque eso es una ley histórica en la parte judía, que siempre el mayor bendice al menor. Y si Dios había mandado a que Job orase por los amigos, estaba diciéndole a los amigos: Job es mayor que ustedes. Ustedes están ricos y sanos, Job está enfermo y arruinado, pero Job es mayor que ustedes. Porque aunque ustedes tienen salud y dinero, no tienen el corazón que tiene Job. Eso indica que Dios aprecia más un corazón contrito y humillado. Mi Biblia dice: no despreciará a Dios que el éxito, el dinero o la fama. Porque Job, o acerca de Job se decía que era el hombre más respetable en todo el Oriente. Dice que cuando Job llegaba a un lugar, la gente bajaba la cabeza, reconociendo la grandeza de este hombre. Pero en este momento está tirado en el piso con una sarna, donde los pedazos de carne iban con las teas que usaba para rascarse. De paso, no tenía una oveja
no tenía un camello, no tenía un asno, no tenía hijos y tenía una esposa endemoniada. ¿Qué más podía esperar de un hombre así? Pero Dios dice: lo siento, si ustedes quieren salir de aquí bien, Job debe orar por ustedes, y ahí no hay negociación. Todos bajaron la cabeza, porque siempre el mayor bendice al menor. Estos hombres ricos y sanos estaban siendo puestos bajo la autoridad de un hombre enfermo y arruinado. No se equivoque, no se equivoque, porque el hermano del lado no tiene el carro que tú tienes, o la casa que tú tienes, porque a Dios le importa nada eso. Oh, por un corazón. Cómo Dios busca corazones. No vidas acomodadas, sino corazones acomodados. Un día Dios le habla a Job, y Job le responde a Dios y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconoce que había vivido en un mundo horizontal y que al perder cada asno, camello y oveja, y a perder cada hijo, se dio cuenta que lo que realmente tenía valor. Y dijo: sorprendentemente, yo estaba viviendo de una forma incorrecta, aunque era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que lo que él a veces se ponía a hablar, que eran las cosas de Dios, eran cosas demasiado maravillosas para él y que no las comprendía. Te ruego que me permitas hablar. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Reconoce que de oídas le había oído, pero que ahora sus ojos lo veían. ¿Cuándo él tuvo una revelación de Dios? Job nunca tuvo una revelación de Dios cuando tuvo dinero y fama. Tuvo una revelación de Dios cuando no tuvo nada y estaba en lo peor que podía estar un hombre. Y yo no voy a decir que tú vas a pasar por lo mismo, pero déjeme decirle esto, que es una gran verdad. Las mayores revelaciones que tengo de mi Señor las he obtenido en mis peores momentos en la vida, no en los mejores. No en los mejores. ¿Cuándo entonces salió esta visión de país para cristianizar y predicar a Jesús, y ya ahora se sale de las fronteras del país a 26 naciones, cuando estuve preso sin poder salir allí? Porque estaba muy ocupado haciendo lo que yo quería y no tenía tiempo para oír lo que Dios quería. Dios tuvo que decirme: detente y óyeme, para que hagas mi voluntad y no la tuya. Mis más grandes revelaciones del amor de Jesús, de la bondad de Jesús, de la autoridad de Jesús, de la paciencia de Jesús, han venido a mí en los momentos más difíciles de mi vida. Job tuvo la mayor revelación de Dios cuando estaba pasando ese peor momento en su vida, y dijo: yo solamente entonces ahora sé que de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven claramente. Y él dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento, porque cada vez que venga una revelación de Jesús a tu vida, lo primero que vas a sentir es indignidad. Vas a sentir que no eres digno de Él. Sin embargo, al mismo tiempo se levanta un gran agradecimiento, que no siendo digno de Él, aún así Él te ama y te usa. Después de esta conversación, aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros.
porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ellos hablaron a Job diciéndole o haciéndole pensar a Job que lo que ellos le estaban diciendo era Dios. Qué gran peligro cuando usamos a Dios o decimos que estamos hablando en nombre de Dios y estamos tirándole juicio a un hermano. Dios me dijo cuando Dios nunca te dijo. Dios me habló cuando lo que tienes es una sospecha humana, animal y diabólica. Déjeme explicarle algo. Dios le dice a ellos: ustedes no hablaron de mi boca, pero Job sí habló de mi boca. Como consecuencia, mi ira se encendió contra ti. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. A él atenderé para no trataros afrentosamente. Déjeme explicarle esto. Dios le dice: ustedes hablaron mal usando mi palabra y trayendo juicio sobre alguien que estaba pasando por un momento difícil, y esto trajo como consecuencia que mi ira se haya encendido contra ustedes. Pero voy a ir más allá. Si Job no ora por ustedes, yo voy a arremeter contra ustedes como ustedes se merecen. Pero si mi siervo Job ora por ustedes, arruinado y enfermo, pero ora por ustedes, hay más poder en un corazón conforme el de Dios, aunque esté caído. Decía Pablo: derribado pero no destruido. Hay más poder en la oración de un hombre así o una mujer así que en la oración de alguien que ostenta de una posición. Dios dice: estoy airado contra ustedes, y si mi siervo Job no ora por ustedes, voy a irme con todo contra ustedes. Así que lo único que los puede librar de este juicio, no de este juicio, de esta contraparte que quiero darle a ustedes, porque ustedes lo sembraron, es que mi siervo Job ore a mí y que él me pida que no lo haga. Si Job me pide que no lo haga, yo no lo hago. Pero si Job no ora, los voy a tener que destruir porque me molestaron. Le tiraron juicio a un hijo mío que estaba en el peor de sus momentos. Cuando veas a alguien así, no se te ocurra, porque lo que vas a hacer es cosechar una ira del cielo, y nadie quiere eso. Te voy a dar un buen consejo: es mejor que lo ayudes a rascarse. Aunque se te pegue la sarna. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, lo dejó en paz. No a Job, a los amigotes. Pero mire esto: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Eso es poderoso. Es poderoso que aún, óigame esto, cuando caes y estás en la aflicción, no permitas que los comentarios malintencionados de alguien dañen tu corazón. No lo permitas. Tú sabes cuando yo sé que tú tienes un corazón más grande que los que hablaron de ti, cuando te puedes levantar y orar por ese alguien, bendecirlo con toda fe a Dios y decirle: Señor, bendícelo, ayúdalo, protégelo, guárdalo. Y le puedes dar un abrazo sin ningún odio en tu corazón. Es sorprendente que Job estaba orando por ellos y su carne llena de sarna.
Y mientras estaba orando por ellos e imponiéndole las manos, iba siendo sanado. Toda su piel, dice la Biblia que su piel quedó como la de un bebé. Ya se lo voy a leer. Dice entonces: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todas las cosas que habían sido de Job las multiplicó al doble. Para esto tendría que leer el primer capítulo y luego leer el último capítulo y ver que Dios le dio el doble. Les digo, tuvo 14,000 ovejas, tenía antes 7,000. Antes tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. Antes tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1,000 yuntas de bueyes. Antes tenía 500 asnas, ahora tiene 1,000 asnas. Pero también tuvo 7 hijos y 3 hijas con la misma mujer. Tal vez para que nunca se le olvidara a Job de dónde Dios lo sacó. Es poderoso que cuando Job terminó de orar por aquellos hombres, ¿sabe el temor que esos hombres tenían cuando Job se empezó a acercar a ellos? ¿O no sabe usted que una de las cosas más detestables en el Antiguo Testamento era la lepra y la sarna? Yo creo que Job a propósito se vino así con la mano así extendida hacia ellos. Ellos vieron esa mano que venía, dijeron: bueno, Dios dijo que orara por nosotros. Quién sabe si cuando nos toque nos pasa la sarna. ¿Qué no habrán pensado ellos? Habrán pensado 1000 cosas. Sin embargo, la oración de Job fue una oración intercesora de amor y de bondad. Y le dijo: Señor, no les pagues conforme a sus palabras. Señor, no los enfermes. Señor, no permitas que nada les suceda. Bendícelos, protégelos y sígueles prosperando. Y mientras Job estaba orando por ellos, Dios se agradó más de Job todavía y dijo: ¿qué clase de hombre enfermo y arruinado hace esta clase de oración por los amigos que lo tiraron al barranco y lo condenaron? Solo un hombre con un corazón lleno de fe y de amor, que le dijo al Señor: Señor, esto no puede venir de ti y yo no voy a retroceder en esto. Yo voy a llevar mi fe hasta las últimas consecuencias. Pero déjeme decirle algo: después que usted decida servir a Jesús, yo le hago este desafío en esta noche. Después, a los años, mire hacia atrás y va a ver cuánto ha ganado. Yo le aseguro que dentro de varios años usted va a ser más agradecido que nunca al decir: qué buena decisión tomé de servir a Jesús hasta las últimas consecuencias. ¿Alguien va a hacer eso en esta iglesia? ¿Alguien va a hacer esto en Valencia y en cualquier lugar? Denle ese aplauso a Jesús bien fuerte. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas para bien y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Le voy a decir algo. Tal vez usted esté predicando a Jesús y venga alguien a decirle: ¿qué ganas tú con predicar tanto a Jesús? Tal vez usted le puede decir a esa persona: sí, es verdad, no he ganado dinero, no he ganado reputación o aplausos, no he ganado un empleo bien remunerado. Si usted me pregunta qué he ganado predicando a Jesús, podría yo decirle: tal vez no he ganado mucho o nada. Pero ¿sabe cuánta gente ha perdido el infierno?
no haya ganado mucho, pero el infierno ha perdido todo cuando yo salgo a predicar. Y en este punto tenemos que poner los valores en su lugar. Un día, no es una canción que canto en vano, algún día, en vez de una cruz, mi corona el Señor me dará. Vemos más allá de lo que podemos estar teniendo aquí ahora, hijos. Tal vez estamos renunciando a muchas cosas que queremos, y pregunto, ¿vale o no el esfuerzo renunciar a eso? Cuando lo que estamos viendo es más grande que un deseo temporal o pasajero. Tal vez tenemos deseos en el corazón, y ¿quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? No estoy diciéndole a alguien aquí que no tengan deseos en el corazón. Estoy diciéndole a alguien aquí que debe amar más el servicio a Jesús que los deseos que tiene en su corazón. Y que tal vez sirviendo a Jesús los deseos en el corazón te cumplen. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa si no? Tiene que haber una convicción más grande que las cosas en la tierra. Y repito, no es que Dios no sepa que yo las necesito, pero es que esta generación no es como ninguna otra. Esa generación no puede parecerse a otra, porque es una generación que está manifestando a Jesús como ninguna otra antes lo hizo. Por lo tanto, no puede estandarizarse igual a las otras generaciones. No puede, imposible, porque al que más se le da, más se le requiere. Y yo veo como ustedes, sin ninguna preparación, y seamos honestos, sin pasar 2 o 3 horas orando o 3 días ayunando, salen a predicar a Jesús. Y cuando están ahí en la calle, yo los he visto, la unción viene, cae sobre la gente se sana, la gente se salva, la gente llora. Y ustedes no oraron ni siquiera en el día. No me digan ustedes que Dios no le está dando un respaldo mayor a cualquiera de las demás generaciones que han pasado antes. Claro que se las está dando. Y el que más se le da, más se le demanda. Tenemos que ser correspondientes a lo que Dios está haciendo con nosotros. Dejar de sentirnos como los grandes protagonistas y sentirnos como la gente que se le está dando mucha gracia. Y como se les da mucha gracia, se les requiere mucha gracia. Jesús en este punto fue categórico al decir: den más de lo que reciben. En otra ocasión dijo: porque mejor es dar que recibir. Pero aún más, fue más absoluto al decir: si alguien te pide la capa, dásela. Si alguien te pide que lo ayudes por 1 milla, vete 1 milla más con él. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, ¿qué estaba diciéndole? Estaba diciéndole: ustedes me vieron a mí, las próximas generaciones no lo harán. No pueden medirse ustedes igual que las demás generaciones. Las otras generaciones hacían lo que hacían por cosas diferentes. Esta generación está conociendo y amando a Jesús como ninguna otra. Eso indica que mis motivaciones deben ser más puras en el asunto del servicio a Jesús. Que no puedo limitarme a un servicio contaminado con la religión o contaminado con el interés. Lo siento, pero no puedo venderles un evangelio diferente al que he recibido. Un evangelio que requiere esfuerzos y sacrificios. Ese evangelio sigue vigente todavía. Ese evangelio que renuncia a lo que quiere para abrazar lo que Dios quiere, aunque arriesgue lo que quiera mi corazón y tal vez nunca lo vea o nunca lo reciba. Tenemos que regresar a esa clase de gente como Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando se pararon frente a aquel rey le dijeron: Señor, el Dios al que servimos, Él nos va a librar de ti, pero y si no nos libra, tampoco te adoraremos. Mi convicción está más allá de que Dios me libre o no me libre de este asunto, me dé o no me dé esto, o tenga o no tenga aquello. Mi convicción y mi devoción a Él va mucho más allá que una cosa que recibo en esta tierra. Tenemos que regresar a la gente de Hebreos 11. Era sorprendente esto. Algunos hombres que morían en las mazmorras resucitaban. Y cuando iban entonces a la casa de la esposa, esto es sorprendente,
La esposa le decía: ¿qué haces aquí? ¿Tú crees que liberarte de la cárcel por causa de Jesús y huir de la cárcel? Oiga esto, que esto es sorprendente. La gente estaba en la cárcel, morían en la cárcel, los botaban y allá resucitaban. Cuando estos hombres regresaban a su casa, a su hogar, la esposa le decía: ¿tú puedes vivir ahora huyendo como cristiano? Diciéndole a la gente: me salvé porque me morí en la cárcel, pero me sacaron y ahora ando escondido por ahí, diciendo que no sé nada de Cristo. Porque si el hombre quisiera vivir, o el hombre quisiera seguir viviendo, tenía que vivir negando a Jesús. Así que Hebreos es claro al decir: las mujeres rechazaban a estos hombres y le decían: prefiero que tengas una mejor resurrección. No que resucites para que vengas y huyas y niegues a Jesús, sino para que ahora mueras otra vez y resucites en el día postrero. Yo prefiero que resucites en el día postrero como un digno de resucitar, y no que resucites para juicio porque negaste a Jesús. Esa clase de convicción había en ese tiempo. Hoy no. Hoy no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué perdimos? Perdimos la devoción y perdimos la pasión por alguien que nos amó tanto que murió por nosotros. Alguno de ustedes podría morir por un bueno, como dice mi Biblia, pero ¿quién moriría por un malo? Solamente alguien con un amor apasionado, un amor extremo al punto de no poder discernir el rechazo, pecado o cualquier otra mala obra que hayamos tenido. Y usted dirá: no, no es así. ¿Cómo que no? Mi Biblia dice que Él me amó primero. Él me amó. Él te amó joven, o te amó hombre o mujer, cuando estabas allá en la calle pecando. Ahí Él te amó y te trajo con lazos de amor, para que ahora sentado en la silla tú digas: bueno, yo estoy aquí, sigo aquí, si Dios me da esto, o me hace esto, o me da esto. Esa no es la clase de gente que queremos, ni el cielo ni yo. Queremos esa clase de gente de Hebreos 10:39. No somos de los que retroceden, dijo este escritor, sea Apolos o sea Pablo. Dijo: no sé ustedes, yo soy de los que no retroceden. Es la clase de gente que no conocen la palabra huir. No la conocen. No conocen la palabra retroceder, y su caja es de 5 velocidades hacia adelante. No tienen retroceso. Y parecen carros de pique. Los carros de pique no tienen retroceso, solo es para adelante. Esa clase de generación tiene el poder, óigame esto, de agradar el alma de Dios, porque está incluido, el verso está insertado en un contexto, y dice el escritor: y si retrocedieren no agradará mi alma. Eso indica que esa clase de generación está diseñada para agradar a Dios. ¿Sabe lo que yo veo en el Evangelio Cambia? Un agrado absoluto de Dios sobre esa gente. Puedo sentir esa presencia de Dios de una forma sobrenatural. Puedo sentir que Dios da mucho más de lo que ellos tal vez piensan que están recibiendo. Es algo histórico. Tal vez usted no lo ve porque usted tal vez no viene de las mazmorras de donde yo vengo. Yo vengo de las mazmorras de la religión, donde no había ninguna pasión por Dios, que lo único que había es un sistema de imposiciones, manipulaciones y de competencia. Ni siquiera se oraba por amor a Jesús, sino para competir con el que otro oraba y decirle: yo oro más que tú, yo ayuno más que tú, yo soy más espiritual que tú. Era un sistema absolutamente humanista, no tenía que ver con Jesús. De repente se levanta esta revolución que es de Jesús, una revolución que tiene que ver específicamente con el corazón del individuo y con un agradecimiento profundo. Cuando yo veo estos jovencitos y la adoración de Luzbel, y Jesús estaba buscando hermanos para que luego salieran a predicar su nombre, pero el Padre estaba buscando hijos que lo adoraran en espíritu y en verdad. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo en esta noche?
Cuando yo salgo y predico a Jesús, estoy haciendo la obediencia a la gran comisión de Marcos 15 y Mateo, y estoy militando en el ministerio de la reconciliación. Pero cuando yo adoro, estoy agradando directamente al Padre. Porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando yo empiezo a adorar al Padre con deudas, con conflictos familiares, con problemas y con todo lo demás, y yo agarro todo ese lastre, lo echo a un lado y adoro en espíritu y en verdad, el Padre dice: esto es lo que yo quería en la tierra. Adoradores que me adoraran aún con problemas, aún con deudas, aún con rechazos, aún con debilidades, pero me adoran en espíritu y en verdad. Así que no permitas que nada te quite tu adoración, porque eso es lo que el Padre está buscando en ti. ¿Alguien dice amén? Podría puntualizar ahora: que busca el Padre, que tú le adores en espíritu y en verdad. Que busca el Hijo, que tú le prediques con toda pasión. Que busca el Espíritu Santo, que tú te dejes perfeccionar. Podría entonces conceptualizar esto, y de alguna forma nunca permita que Satanás te quite la adoración. Cántale al Señor, adórale. La adoración no es solamente música, la adoración es un profundo agradecimiento que sale del corazón. A veces sale en forma de música o de letra, pero a veces sale en forma de lágrimas. Y muchas veces las lágrimas adoran más que la música. En estas manifestaciones no hay una. Al final, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Él perdió a Luzbel y ahora no ganó un ángel, ganó hijos que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso yo le digo en esta noche: no permita que nada, absolutamente nada, le quite su adoración. En el capítulo 2 de Job, verso 11, en Job 4, 1 al 9, Job tiene que lidiar con algo que usted tendrá que lidiar, y son supuestos amigos de fe que se convierten en enemigos, diciendo que lo que te está pasando es porque estás mal o estás en pecado. ¿Y qué va a pasar cuando le pase a ellos? Pero de alguna forma vas a tener que enfrentar esta realidad algún día en tu vida. Cuando mi hija enfermó, no podía creer que había gente diciendo: ese es el juicio de Dios sobre él. Y yo decía: ¿cómo alguien puede pensar que Dios va a venir contra la integridad de la vida de una niña para cobrarle una factura a su papá? No hay duda que la gente que dijo esto ni conocen a Dios ni leen su Biblia, aunque lo oímos de líderes. Vas a tener que lidiar con eso y tendrás que tomar una decisión: o te llenas de odio contra esa gente y rencor, o sencillamente lo dejas pasar. Porque nadie va a quitarme mi adoración. Nadie va a quitarme mi integridad de servicio a Jesús. Y nadie va a contaminar mi corazón con un odio que al final siempre será estéril. No importa lo que alguien diga de mí, no importa lo que alguien piensa de mí, eso nunca puede ensuciar y contaminar mi corazón para el servicio a Jesús. ¿Sabe lo que hizo Job? Los oyó con paciencia. Los oyó a cada uno. Todos le echaban en cara que lo que estaba pasando era el resultado de sus obras, de sus pecados, de sus faltas.
Pero sorprendentemente al final, Dios, después lo lee en casa, le dice a los amigos de Job o amigotes de Job que Job tenía que orar por ellos. Job tenía que orar por ellos. Dios dice: Job debe orar por ustedes. Pero también Dios dice eso porque eso es una ley histórica en la parte judía, que siempre el mayor bendice al menor. Y si Dios había mandado a que Job orase por los amigos, estaba diciéndole a los amigos: Job es mayor que ustedes. Ustedes están ricos y sanos, Job está enfermo y arruinado, pero Job es mayor que ustedes. Porque aunque ustedes tienen salud y dinero, no tienen el corazón que tiene Job. Eso indica que Dios aprecia más un corazón contrito y humillado. Mi Biblia dice: no despreciará a Dios que el éxito, el dinero o la fama. Porque Job, o acerca de Job se decía que era el hombre más respetable en todo el oriente. Dice que cuando Job llegaba a un lugar, la gente bajaba la cabeza, reconociendo la grandeza de este hombre. Pero en este momento está tirado en el piso con una sarna, donde los pedazos de carne iban con las teas que usaba para rascarse. De paso, no tenía una oveja, no tenía un camello, no tenía un asno, no tenía hijos, y tenía una esposa endemoniada. ¿Qué más podía esperar de un hombre así? Pero Dios dice: lo siento, si ustedes quieren salir de aquí bien, Job debe orar por ustedes, y ahí no hay negociación. Todos bajaron la cabeza, porque siempre el mayor bendice al menor. Estos hombres ricos y sanos estaban siendo puestos bajo la autoridad de un hombre enfermo y arruinado. No se equivoque, no se equivoque, porque el hermano del lado no tiene el carro que tú tienes, o la casa que tú tienes, porque a Dios le importa nada eso. Oh, por un corazón. Cómo Dios busca corazones, no vidas acomodadas, sino corazones acomodados. Un día Dios le habla a Job, y Job le responde a Dios y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconoce que había vivido en un mundo horizontal, y que al perder cada asno, camello y oveja, y a perder cada hijo, se dio cuenta que lo que realmente tenía valor. Y dijo: sorprendentemente, yo estaba viviendo de una forma incorrecta, aunque era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que lo que él a veces se ponía a hablar, que eran las cosas de Dios, eran cosas demasiado maravillosas para él, y que no las comprendía. Te ruego que me permitas hablar. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Reconoce que de oídas le había oído, pero que ahora sus ojos lo veían. ¿Cuándo él tuvo una revelación de Dios? Job nunca tuvo una revelación de Dios cuando tuvo dinero y fama. Tuvo una revelación de Dios cuando no tuvo nada y estaba en lo peor que podía estar un hombre. Y yo no voy a decir que tú vas a pasar por lo mismo, pero déjeme decirle esto, que es una gran verdad. Las mayores revelaciones que tengo de mi Señor las he obtenido en mis peores momentos en la vida, no en los mejores. No en los mejores. ¿Cuándo entonces salió esta visión de país para cristianizar y predicar a Jesús? Y ya ahora se sale de las fronteras del país a 26 naciones. Cuando estuve preso
sin poder salir. Allí, porque estaba muy ocupado haciendo lo que yo quería y no tenía tiempo para oír lo que Dios quería. Dios tuvo que decirme: detente y óyeme, para que hagas mi voluntad y no la tuya. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Arruinado. Mire, no le quedó ni un perro para sacrificar. Pero le voy a decir algo. El diablo sabe que la gente, para adorar, necesitan tener una sensación de seguridad en el corazón. Satanás sabe, no por sabio, sino por viejo, de tantos años echándonos broma, que un hombre o una mujer no adoran igual cuando tienen dinero a cuando están pelados. Que hay que ser un verdadero adorador para adorar al Señor cuando sabes que no tienes dinero y que tienes deudas. Que hay que ser un bravo orando para orar y mantener tu mente en las prioridades de Dios y no en las deudas que tienes que pagar. Al final, ¿qué fue lo que el diablo quiso quitarle a Job inmediato? Su adoración. Su adoración. ¿Qué es lo que el diablo va a tratar de quitarte? Y por eso te trae tantos problemas financieros. Quiere quitarte tu adoración. Quiere que tú vengas a la iglesia y estés como una Magdalena llorando, no adorando, no, llorando como una Magdalena. ¿Por qué a mí? Señor, ayúdame. Eso no es adoración. Eso es una queja maquillada. Podría yo decir una queja espiritualizada. Señor, y usted piensa que fulano está quebrantado. No, está llorando como una niña por los problemas que tiene. Los tengo que jurungar. Vengo cada 15 días, tengo que aprovechar y jurungarlo bien cuando vengo. Necesariamente tengo que jurungarlo. ¿Sabe qué? Diga que está a su lado: no dejes que el diablo te lleve la adoración. 1000 veces no. 1000 veces no. Satanás quiere robar tu adoración. Quiere que tú vengas al templo y tú no puedas adorar. Quiere que tú andes por allí en la calle con cara de limón, y que tú estés en el metro con una cara seria, bravo o brava, y haciendo puchero todo el trayecto de tu trabajo a tu casa, y teniendo una queja en el corazón constante: nada me sale bien, a mí nadie me quiere, y para qué yo oro, y para qué yo voy a la iglesia. Se llaman quejas y nunca traen nada bueno. Lo que hace que el cielo se abra y que Dios camine en medio de ella es la adoración. Dice Dios: yo me muevo en medio de la alabanza de mi pueblo. Es decir, Dios, ¿podría yo llamar eso? Porque otra traducción dice: yo danzo en medio de la alabanza de mi pueblo. ¿Podría yo pensar que a Dios le gusta bailar mi adoración? Cuando digo bailar, no me imagino ni merengue ni salsa, pero hará algún gesto el Señor cuando alguien le adora. Lo que quiero decirle es que una de las cosas que Satanás persigue es la adoración de alguien. No hay algo que a Satanás le moleste más que la adoración. ¿Y sabe por qué? Porque antes de Satanás caer y era Luzbel, él era la expresión de adoración en el cielo. ¿Sabe qué ocurre? Si usted lee Isaías 14 y 27, se dará cuenta que los instrumentos musicales estaban insertados en el mismo cuerpo de Satanás. Eso indica, o de Luzbel, eso indica que cuando él caminaba hacía música. Cuando Luzbel caminaba hacía música. Cuando Miguel caminaba se oían
el sonar de la espada y de los cuchillos y de las cosas porque Miguel está armado hasta los dientes. Él es el príncipe o el capitán de los ejércitos de Dios, el arcángel Miguel. Cuando Gabriel camina se oye como pasando la página, porque Gabriel siempre acarrea el mensaje de Dios. Pero acerca de la adoración y la música estaba a cargo de Luzbel. Por eso tenía la habilidad de crear música y la sigue teniendo. Pero no se olvide que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero son uno. Es decir, cuando Luzbel fue creado por ellos tres. Así que no necesito aprender música de Satanás si tengo el Espíritu Santo. ¿Alguien oyó eso o no oyó eso? Ahora bien, Luzbel camina en el cielo y crea adoración y crea música, pero un día se le ocurre decir estas palabras: subiré y seré semejante al Altísimo y me sentaré en su trono. Y Dios se dio cuenta que el ángel o el arcángel Luzbel tenía maldad en su corazón, y se da cuenta cuando ya Luzbel ha contaminado un tercio de los ángeles del cielo y les ha vendido la idea de que como él accede a Dios, tiene conversaciones de acuerdo con Dios, y es posible que le haya vendido la idea a los ángeles de que él sería el co-Dios o el Dios asociado, mayor que el arcángel Miguel, mayor que el arcángel Gabriel, mayor que el Espíritu Santo y mayor que Jesús, porque Jesús era el Hijo y el Espíritu Santo, pero él quería ser igual a Dios. Me sentaré y seré semejante o igual al Altísimo. Le vendió la idea a los ángeles del cielo, un tercio de ellos, que él sería de alguna forma el próximo Dios, como si fuese a elegir un nuevo Dios. Y Dios sencillamente, el día que ya no lo soporta o no lo tolera, porque mi Biblia dice: y se halló pecado en él. Eso es sorprendente, que el pecado haya llegado al cielo, pero eso es un cuento que nunca podré predicarle porque nunca he ido. Sería completamente especulativo de mi parte decir no. Ahora bien, resulta que Dios patea a Satanás, le dice a Miguel: vaya y me saca ese diablillo, y me lo patea. Ya ustedes conocen esa historia en Apocalipsis 12. Pero entonces ocurrió algo. Ocurrió que el cielo se quedó sin adoración. Un día Jesús está caminando y se consigue una mujer en el pozo, y en esa conversación le descubre la mujer que ha tenido 8 hombres, que el que tiene ahora tampoco su esposo. Le habla toda su vida. No era una santa, pero Jesús no la condena. Cuando Jesús le dice, ella le dice: bueno, ¿y dónde está él para que crea? Y me dice: aquí está. Soy yo. Lea su Biblia, después le predico ese mensaje. La mujer se regresa a su aldea y todos creen en Jesús por la predicación de la loca brincona. Sorprendente. Dios no escogió al sacerdote del templo, Dios no escogió al escriba ni al levita. Dios escogió a la loca de la ciudad, a la más loca. Mujer se bajó del pozo y se fue tongoneándose hasta la ciudad y se paró en la plaza central y empieza a predicar de Jesús y a decir: este hombre me habló y me dijo esto y esto y esto y esto, y es un verdadero, y es Dios, y es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, y aquel día todos creyeron por causa del testimonio de aquella mujer. Para todos, la loca, brincona, regalada. 8 llevaba. Y Jesús le dice: el que tienes tampoco es. O sea, no te piensas quedar con ese. Sí, es lo que Jesús le dice. Y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. O sea, no es estable, no es con el que te vas a quedar. Tienes pensado seguir.
O sea, Jesús le dice: no me vengas a mí con santurronerías, que yo te conozco. Yo sé quién eres tú, hija. Yo sé quién eres. Pero con todo lo que eres te voy a comisionar para llevar mi palabra y mi evangelio a tu aldea. Y te voy a decir otra cosa: tu aldea no va a ser salva por los santos o santurrones que hay adentro, sino por ti. Vaya y predique mi nombre a esa aldea. Por alguna razón esta mujer no le dice a Jesús, no le dice: Señor, es que lo único que me van a ir son los hombres. No, creyó toda la aldea, dice mi Biblia. Pero en medio de esa conversación le dice Jesús a esta mujer que el Padre anda buscando. ¿Qué está buscando el Padre? Jesús conocía la historia del cielo y de alguna forma él sabía que su Padre se complacía en... El Evangelio cambia. Cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien. Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Dice Hebreos capítulo 10, una de las cosas que caracteriza el Evangelio cambia es la pasión. Aparte de la pasión, la persistencia. No hay sol, no hay lluvia, no hay sed, no hay hambre que detenga al ejército blanco de salvación. No lo detiene nada. Un día un hombre dijo estas palabras en Hechos: ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? Estaba hablando de un grupo que había venido de otro lugar y dijo: ¿quiénes son estos? Otra versión dice: también estos han venido aquí, los que trastornan al mundo. Así que el Evangelio cambia se ha convertido sin lugar a dudas en la máxima expresión del mensaje de Jesús en el país. Lo reconocen católicos, evangélicos, no cristianos, todos reconocen la tenacidad de este grupo de gente. Pero viendo esto y leyendo mi Biblia, sin duda somos de esta clase de gente. Si algo caracteriza y debe caracterizar al creyente, es su tenacidad en el asunto de continuar en el servicio a Dios y en aquella labor que Dios te llamó a hacer. Cuando Dios llama a alguien, no sé si alguna vez ha leído su Biblia, pero dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Puedo entender que la mayoría de la gente tiene un llamado. Y creo que cuando se refiere entonces Jesús a escoger, se refiere a gente con responsabilidades específicas. Cuando hablo o Jesús habla de llamado, creo que se está refiriendo al asunto de la salvación, diciendo: todos son llamados a la salvación. No todos son llamados a responsabilidades específicas. Hace algún tiempo atrás, lo que nosotros veíamos en la iglesia usualmente era esos llamados, esos escogidos, un grupito, esos que podían predicar con habilidad o tenían algún don de sanidad o de repente tenían una disciplina que cualquiera no podía imitar. Hay gente sobresaliente que podían ayunar 3 días, 7 días, 21 días, podían pasar 8 horas orando, y eso es poderoso. Sin embargo, eran muy pocos los que podían hacer eso. De alguna forma, si Jesús no incluye a los llamados, no los hubiera nombrado. Sin embargo, sé entonces que Jesús se refería, cuando habla del ministerio de la reconciliación, la Biblia habla entonces que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Ahora, todo es todos. Cuando la Biblia dice todos, hace que todos se incluyan en un llamado. Ya salimos de Efesios 4:11
y pasamos entonces al ministerio de la reconciliación, de los cuales cada uno de nosotros somos parte. En este punto nadie puede decir: es que yo no oro tanto, o es que yo no leo la Biblia tanto, o es que yo no canto tanto, o yo no hago esto tanto. Todos aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador deben entender que tienen ahora sobre sus hombros la responsabilidad de llevar este mensaje hasta las últimas consecuencias. No pueden retroceder en cuanto a esto. Ahora, déjeme explicarle que el asunto de servir a Jesús es más que una emoción. Es una determinación que se toma en el espíritu, no en la emoción. Porque le voy a advertir que servir a Jesús es de valientes, no es de cobardes. Servir a Jesús es de gente que tiene un compromiso más allá de sus intereses personales. Servir a Jesús es alguien que ve un cuadro más grande que el cuadro pequeño de su nevera, de su garaje o de sus necesidades básicas o personales. Servir a Jesús es una clase de gente, podría llamarle yo una raza especial, que pueden ir más allá de lo común. Creo que esas características solamente las evalúa o las sopesa de alguna manera Hebreos capítulo 10 verso 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El asunto es que este verso no lo pueden sacar del contexto, y el contexto dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero y si retrocediere, no agradará mi alma. Ese es Dios hablando en primera persona. Si retrocediere, no agradará mi alma o a mi alma. Dios está diciendo de forma categórica: quiero una clase de gente que esté dispuesta a llevar estas cosas que le estoy poniendo sobre los hombros hasta las últimas consecuencias. Pero quiero que entiendan que no va a ser fácil. Dígale al que está a su lado: no va a ser fácil. Si usted está esperando que al llegar a esta iglesia todo se le iba a arreglar, todo se le iba a poner bien, se equivoca. Tal vez todo se le ponga peor. Porque antes no era una amenaza para Satanás, pero ahora sí eres una amenaza para Satanás. En este punto yo puedo ser sectarista, puedo serlo. Si en este punto puedo ser un poco exigente, puedo serlo. Pero no quiero cobardes en este ejército, porque mi Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: pasión y entrega. Si eso no nos caracteriza, no somos dignos de vivir en esta generación. Si esa no es la característica de nosotros en este tiempo y en este ministerio, no somos dignos de ser llamados entonces precursores de la segunda venida de Jesús, y mucho menos precursores de un avivamiento. Creo que tenemos que llevar este compromiso más allá de nuestras propias fuerzas, y eso me habla de un empuje que nunca he tenido. Nunca tuve ese empuje cuando me enamoré, nunca tuve ese empuje cuando quise casarme, nunca tuve ese empuje cuando quise un carro o una casa. Este empuje requiere más que todas esas cosas juntas. Es el empuje que se tiene solo del Espíritu Santo, y con un compromiso más alto que un carro, una casa o una familia. Sí, vine a molestarlos hoy, porque no podemos conformarnos con lo que hay hoy. Es bueno, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Creo que podemos ser mejores en lo que hacemos. Creo que podemos ser más efectivos en lo que hacemos. Creo que podemos ser más influyentes, incisivos en lo que hacemos, y esto requiere de un compromiso mayor con Jesús. Este compromiso con Jesús no puede limitarse a algo como una obra de teatro. Una obra de teatro no puede limitar mi devoción a Jesús. Eso quiere decir que cuando salgo a evangelizar, mi compromiso no se trata de hacer una actuación, porque mi compromiso va al servicio de Jesús, y más que la actuación necesito la salvación de alguien en ese lugar.
No es que si hago la obra de teatro y alguien recibe o no a Jesús, pues bien lo hice. No, tengo que ir más allá. Esto debo hacerlo para que alguien se salve y no para que alguien me vea. Y cuando lo hago para que alguien se salve, alguien se salva o algunos se salvan. Y si mi actuación no fue buena, en fin, no soy un actor, soy un salvador de almas. Haga algo para el buen Jesús. Estamos comprometidos con este asunto de hacer que Venezuela conozca y ame a Jesús. Y en esta decisión no hay vuelta atrás. Dígale al que está a su lado: no hay vuelta atrás. ¿Y qué necesitas? ¿Necesitas algo? Pues dice Mateo 6: vuestro Padre que está en el cielo sabe de que vosotros tenéis necesidad. Oh, pero no ha llegado el esposo o la esposa. Le voy a leer mi Biblia: porque aún un poquito más y lo que ha de venir vendrá. No tardará. Pero hay una exigencia de Dios: mas el justo vivirá por fe. Dios está diciendo: no quiero gente siguiéndome por las cosas que puedo darle. Quiero gente sirviéndome y siguiéndome de acuerdo a mis estándares. Cuando Él murió en la cruz, no te exigió más que creer en ti. Y cuando tú le sirves a Él, Él no te exige más que tú creer en Él. El asunto de lo que necesito es añadidura, según Mateo 6. Y no podemos ofrecerle a la gente la vendimia que ofrece ahora los canales cristianos de televisión. No podemos seguir ofertando y vendiendo el evangelio. Hombres y mujeres bajo el sol, bajo la lluvia, en el barro, en el polvo. No hay duda, tienen un cuadro mayor de servicio a Jesús. Hay algo en ellos, y es que están haciendo algo, están agradando el alma de Jesús. Dice: si retrocediere, no agradará mi alma. Eso indica que una generación que avanza cada sábado y cada día en la predicación del evangelio agradan el alma de Dios y preservan el alma. Diga conmigo: somos preservadores del alma. No solamente de la suya, ustedes son la garantía de salvación de este país. Y tenemos que verlo con esa intensidad. Tenemos que verla con esa responsabilidad. Tenemos que verlo con esa característica única. Usted no es igual, usted es diferente. Diga conmigo: yo soy diferente. Pocos hombres y pocas generaciones, en mi opinión personal, creo que la gente que está siendo llamada por Dios en este tiempo van a tener confrontaciones épicas. Y sencillamente por esta razón: porque nunca el diablo vio algo como esto. Satanás está que le tiemblan las canillas. Si tiene rabo, lo perdió. Porque nunca yo había visto esto. Pero los llamados van a tener confrontaciones. ¿Oye lo que acabo de decir? Sí, vamos a tener buenos momentos, pero vamos a tener momentos difíciles. Usted dirá: bueno, pero vamos, ¿cuáles son los momentos difíciles? Los vamos a tener. Esto es cíclico. La vida es cíclica. De repente viene un tiempo de torbellinos, de repente viene un tiempo de paz. El tiempo de paz es para que te prepares para el tiempo de torbellino. Pero en el tiempo de torbellino, alégrate, viene un tiempo de paz. Y así vas a vivir la vida: paz, torbellino, paz, torbellino, paz, torbellino, paz, torbellino. Y de repente vas a aprender y a saber que la vida no es solamente estar tirado en una playa tomando un coco frío. Vas a tener momentos de eso, pero la vida no es eso. La vida es una lucha. El problema no es tener miedo. El problema es dejarse controlar por él. Pero cualquiera puede tener miedo. ¿Y será que esto sale? ¿Y será que salimos? ¿Y será que pasa? ¿Y no será que va a pasar esto o va a pasar aquello? Tranquilo. Si tiene miedo, es normal. Pero si usted ve el capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuvo reposado. No obstante, me vino turbación. Job pasó por eso.
Así que el miedo es normal. Diga conmigo, es normal. ¿Será que salgo o no salgo de este problema? ¿Será que Dios me sana o no me sana? ¿Será que puedo pagar esa deuda o no la podré pagar? ¿Será que consigo trabajo o no consigo trabajo? El miedo es válido. Lo que no podemos permitir es que el miedo me controle, ni me domine, y que me quite el sueño, y que me tenga tomando pastillas, que me tenga con estrés. Yo tengo estrés. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son. No puede dejarse controlar por eso. Miedo, claro que sí. Que voy a empezar un negocito de un carrito perro caliente. ¿Será que me va bien? No, mejor no. Yo como que Mire, los miedosos nunca emprenden nada. Yo prefiero ser un valiente que fracasa y no un cobarde que nunca emprendió nada. ¿Alguien oyó eso o no? Sí, 1000 veces. Prefiero ser un valiente que fracasa. Pero alguien que fracasó fue que empezó algo, emprendió algo, intentó algo. Pero alguien que nunca fracasa es porque nunca intentó algo y nunca emprendió algo. Y en este punto prefiero ser un valiente que fracasa a un cobarde que nunca intentó nada. Sí, mis chichones en la cabeza pueden hablar de mis fracasos, pero esas experiencias son válidas. Y déjeme explicarle que la valentía siempre trae cicatrices. Siempre. No hay un valiente que no tenga una historia después de una cicatriz. ¿Quién luchó contra ese miedo? Job. Job dijo que le vino turbación, le vino miedo, pero se atrevió a seguir creyendo y esperando algo que iba contra todo pronóstico, porque Job estaba arruinado, destruido y enfermo. ¿Qué podía esperar un hombre de esos? Sin embargo, él venció el miedo, lo tuvo y lo venció. Nadie puede hablar de vencer el miedo a menos que lo tenga. Nadie puede hablar de ganar una batalla a menos que la luche. Eso indica que tú no puedes mantenerte a la expectativa y como alguien muy sabio viendo los toros de lejos. Eso es falso. Quien vive así nunca obtiene una victoria. Solamente le quedará ver la victoria de todos los demás o las derrotas de todos los demás. Pero nunca tendrá sus propias derrotas y sus propias victorias. Y ambas son necesarias. Trate de agarrar una batería y póngale un solo cable. Póngale el positivo, porque usted es muy positivo. Y se lo pega al bombillo. Va a conseguir una verdad: el bombillo sigue apagado. Quítele el cable del positivo y póngale solo el negativo, porque usted se la da de mala pava y tiene una nube negra sobre usted echando rayos, y se la pone el bombillo, tampoco prende. Necesita pegarle al bombillo el positivo y el negativo y se alumbra todo. ¿Quiere ver una explosión de experiencias en la vida? Necesitas ambas. Necesitas las victorias, pero necesitas las derrotas. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Necesitas emprender, necesitas el éxito, pero a veces el fracaso. Qué emocionante. A veces cuando me pongo a jugar fútbol con mi hijo, venimos en la camioneta y me dice: hoy no jugué bien, no hice casi goles. A veces viene, hice goles bastante, jugué buenísimo. Esas dos,
¿Cómo sabe él hoy que jugó bien? Porque antes jugó mal. ¿Y cómo sabe que jugó mal? Porque antes jugó bien. La dinámica de la vida te enseña algo. El asunto se trata de avanzar. Un día avanzaré menos, un día avanzaré más, pero todos los días avanzo, que sea 1 milímetro en la vida. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: no soy de los que retroceden. Olvídenlo. ¿No dice mi Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio? Eso indica que el cobarde nunca estará lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Es decir, aunque sientas miedo, sigues avanzando. Sigues avanzando. Sigues creyendo y esperando el milagro. Sigues adelante. ¿Sabe lo que le pasó a Job? El diablo va a tratar de hacer eso siempre. Job se levantaba cada mañana y sacrificaba ovejas, algún buey, lo sacrificaba. Eso era adoración para Dios. Pero era el dinero de Job. Lo primero, no pelee los ojos tan fuerte, lo primero que el diablo quiere tocar siempre será tus finanzas. Siempre. Vamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque quiero que la lea, por favor. Vaya a Job capítulo 1. Dice: vino un mensajero y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron